de salida del dinero. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. Te empiezo por el final de Guillermo. ¿Estamos viviendo la quiebra de Credit Suisse? O al menos, dice Guillermo en la intervención. No quiero ser Pepito Grillo en estas conversaciones, pero voy a decir mi opinión dura y rápida. Ni va a quebrar ningún banco, ni los saudíes se van. Los saudíes solo han dicho algo que es evidente, que es que no pueden crecer por encima del 9,9% porque el regulador suizo impide que otro banco tenga más allá del 10%. Por lo tanto, no han dicho más que ninguna evidencia. Y en tercer lugar, ningún banco central, o mejor dicho, si algún banco central mandase un mensaje de que va a sostener a un banco o la liquidez de sus depositarios antes de que se produzca ese problema, causaría el efecto contrario. Por lo tanto, ni lo van a hacer ni lo deben hacer. Credit Suisse es un banco con problemas, pero desde hace mucho tiempo lo sabemos. Y a lo que está abocado es a una fusión. No sé si a una fusión con una intervención previa o como ocurrió en el Popular, una venta por un precio simbólico y al Santander yo te pago los problemas. El Credit Suisse, eso de que tiene un balance sólido, bueno, pues es cierto en teoría, pero simple y llanamente los dos grandes pufos últimos, los de Greensill y los de Archegos, son 8.300 millones de dólares. Este año han provisionado 7.200, pero los 2 años anteriores, cuando se produjeron los pufos, dieron beneficios, con lo cual las cuentas así, a grosso modo, no salen. Obviamente, es un banco necesitado de una recapitalización. De hecho, acaban de vender su unidad de negocio, de banca de negocio en Estados Unidos, están achicando agua por donde pueden, y lo único que ha pasado ahora es que un escándalo en un banco que no tiene nada que ver con lo que es la banca comercial europea, bueno, pues se expande. Primero porque, bueno, yo coincido con lo que decía hace 15 días Mike Wilson, el estratega jefe de Morgan Stanley, que lo que estábamos viviendo en el mundo de las acciones ahora mismo era un FOMO en estado puro. Claro, a esa gente que ha entrado a último momento por el miedo a quedarse fuera, le mandas mensajes de este tipo y huye, y provoca lo que está provocando. Pero el Credit Suisse no va a quebrar, no va a haber problemas de liquidez para los depositarios. Otra cosa, como decía Joe Biden, es que el inversor pierda el dinero, pero ese es el mundo capitalista. ¿Estamos ya en recesión? ¿Los bancos centrales ya ven que la situación es, con esta crisis financiera, el chispazo definitivo para vernos en recesión? Las ventas minoristas de Estados Unidos acaban de salir con una caída desde el 3% en el dato anterior al menos 0,4%. Se está desplomando la economía a nivel internacional, sobre todo en Alemania, sobre todo en Europa, pero Estados Unidos ya empieza a dar síntomas. ¿Estamos en recesión? Yo hace mucho tiempo también, hace más de 7 meses que he dicho que en el primer semestre de este año entraría todo el mundo occidental en recesión, una recesión suave y controlada. Yo he dicho también, y lo sigo manteniendo, que la subida de tipos de interés en Estados Unidos era excesiva y excesivamente rápida, porque nos estaba dejando acceder, y que en Europa simple y llanamente estábamos subiendo tipos de interés no para controlar la inflación como tal, sino porque necesitábamos sostener al euro, en el que es la moneda, el dólar es la moneda en la que pagamos nuestra factura energética, con lo cual el tipo de cambio se había convertido ya en el segundo factor inflacionista de nuestra economía. Pero que entrábamos en recesión en el primer semestre, yo ya decía que entrábamos todos. Lo que pasa es que los últimos datos nos hacían ver que esa recesión, si se producía, iba a ser mucho menor de lo esperada. Y bueno, así parece. Pero bueno, yo creo que lo que es coherente que la economía recoja lo que todos estábamos viendo. Lo que no tiene ningún sentido es que las acciones, los mercados de valores, escapasen a una situación económica que no se veía boyante, al menos en esta parte del planeta. Y ya en Estados Unidos, cuando los americanos lo que estaban intentando, precisamente con un tipo de inflación diferente a la nuestra,
la de ellos por un shock de demanda, el enfriarla. Bueno, pues ya están recogiendo los resultados y yo creo que no es nada que no esperásemos. Antes o después en Estados Unidos tenía que ocurrir y en Europa, bueno, pues desgraciadamente nuestra inflación, que es una inflación por shock de oferta, pues nos está pasando factura. Quizás más tarde de lo que esperábamos, bueno, pero nos está pasando la factura, que era lo lógico que ocurriese esto. No controlamos la inflación porque no podemos controlarla, porque la inflación viene derivada porque el producto principal con el cual intervenimos en todos los mercados es escaso y sube el precio, y entonces antes o después esa subida de precio se transmite por toda la red. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Vamos a ver cómo avanza el día, en un día en el que vemos que la presión también en la banca europea, en la banca española, está siendo enorme. Buen día y buen negocio, Temprano. Gracias, igualmente. 2:15 de la